Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Bueno, todos, por favor, vamos encendiendo las camaritas. Vamos encendiendo las camaritas, muchachos. Señores, en primer lugar, de igual forma, si se les pide que enciendan las cámaras es para ver a los estudiantes, no para ver a los techos, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta y lo tomemos en consideración. ¿Sí? Bueno, Mm. Ya, muy bien. Entonces, vamos iniciando con la clase, por favor. Matthew Solano, Diego Gavilanes, Leandro Jiménez. Vamos, muchachos, vamos a enseñar las cámaras. ¿Cómo están? Señor Jiménez, la cámara. Señor Gavilanes, la cámara. Bueno, se ve que no están estos estudiantes. Yo procedo a retirarles de la reunión, muchachos. Perfecto. Ya saben que yo en ese sentido no me complico. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo están, muchachos? Buenas tardes. Qué gusto volvernos a encontrar. Espero que se encuentren súper bien, que estén de lo mejor, que hayan tenido un muy bonito fin de semana. ¿Sí? Vamos a ir conversando incluso de ciertos temas que resultan importantes de forma estricta con la coordinación a las actividades que vamos a desarrollar en sí en el transcurso de esta semana que como ustedes ya conocen, en sí viene a ser prácticamente casi la última semana de clases. ¿Sí? En sí, de hecho, es la última semana en la que nosotros vamos a tratar y vamos a revisar el último tema que corresponde a la asignatura. Ya es de su pleno conocimiento que hemos casi culminado la totalidad del presente ciclo. ¿Sí? Dentro del cual, como se los he informado de manera permanente, en este sentido, cada uno de ustedes ha venido desarrollando las diversas actividades en relación a las obligaciones de cumplimiento que les corresponden al ser estudiantes de una institución de educación superior, ¿verdad? Esto ya lo tienen muy presente. Y en este caso, nosotros vamos a a desarrollar el último tema en la presente clase con el propósito de que en sí, como supondría que alguien ya revisó el aula virtual, ¿no es cierto? ¿Alguien revisó el aula virtual? Ya. Yo, Perfecto, entonces en este caso incluso yo estaba en contacto en este sentido con Joa. Joa también ya les había informado acerca de cómo está estructurado. Bueno, yo estaba esperando en este caso la clase de hoy, pero de igual forma ya estaba habilitada desde ayer el test, ¿no es cierto? Estaba habilitada esta actividad para que ustedes la desarrollen. Por el mismo hecho de que van a tener que rendir el test hoy hasta el día de mañana a la medianoche. ¿Sí? Eso y ustedes ya lo han de haber verificado, ¿verdad? Entonces, estas son las disposiciones correspondientes con el único propósito de que nosotros para el día jueves ya contemos con absolutamente todos los requerimientos, en este caso en relación a calificaciones y a notas, y en sí el día jueves netamente dedicarnos a la asignación de estos valores. ¿Sí? Con lo cual, en el mismo sentido, vamos a tener ya una perspectiva clara de las calificaciones con las que van a ir ustedes en el presente parcial. Si bien es cierto, el examen con ustedes quedamos para qué día, cierto, 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 cierto. para el para jueves, el abogado. día Para el jueves. día jueves, abogado. Ya, para el jueves. A ver, en una vez entonces. ¿El jueves a qué hora les dije? A las 5:30. No, 4:30, ¿no? Jueves 4:30. ¿Sí? Ya. Sí, Bueno, ¿verdad? para que no se nos pase, vamos nosotros a ser precavidos ahorita mismo.
voy a proceder a realizar la configuración del examen concerniente a ustedes. Muy bien. Ya vamos a habilitar esta sección. Perfecto. Y vamos a establecer el día correspondiente en el cual concordamos. Si el jueves 31, 16, 31 de julio, 16:30. 31 de julio, 16:30, 16:40. Perfecto. Muy bien. Ahora sí, como podrán revisar ustedes incluso en la plataforma, ya está configurada la actividad. En este caso es del examen del parcial. El día jueves 31 de julio a las de 16:30 a 16:40. ¿Sí? Con eso nosotros ya tenemos todo listo. En este caso, otro de los requerimientos que ustedes ya conocen, ¿no? Persona que no esté conectada en la clase, por más que rinda el examen, se va a quedar sin nota. ¿Estamos? Verán que les aviso con tiempo y con anticipación en este caso, porque de forma previa a la toma del examen vamos a tomar la asistencia. ¿Estamos? Sí. Perfecto. Es también es un particular que hay que tomarlo en cuenta y en consideración, muchachos. Bien. Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda en particular? ¿Todo está claro? ¿Todo está comprendido? Verán que les estoy informando con en anticipación del caso, el test va a estar habilitado hasta mañana a la medianoche. El día jueves no quiero ningún mensaje de que se me fue el internet, me cortaron la luz, es que no me acordé, porque créanme que ya son pretextos que yo ya me los sé de memoria, ¿sí? Y eso queda a consideración de cada quien, eso ya es responsabilidad de cada estudiante. Como mismo tiempo. Yo, primerito, voy a anotar los nombres de las personas que no estén presentes al momento de la toma de lista el día jueves, porque esas personas ya van a tener cero de forma directa. ¿Estamos? Ya. Bueno, verán que les aviso con tiempo, muchachos, para que no existan novedades en este sentido. Perfecto. Preguntas, ahí sí está todo entendido, verán que he sido bastante claro, he sido bastante preciso con el propósito de que en sí no exista ningún tipo de duda o vacío en relación a este tipo, a estas directrices, ¿no? Que como bien saben, es de cumplimiento estricto y obligatorio de cada estudiante. Y ya se han dado cuenta que para mí las reglas son para absolutamente todos. ¿Sí? Entonces tomemos las medidas del caso para que no tengamos ningún problema posterior. ¿Sí? Esto resulta importante para el normal funcionamiento y finalización, en este caso, de lo que corresponde y respecta al presente ciclo. De ser el caso de que existan personas que se queden a supletorio, porque de igual manera ustedes ya han de haber visto que yo ya califiqué las tareas, ¿sí? Yo ya tengo calificadas las tareas. De ser el caso que existan personas que se queden a supletorio,
Vamos a coordinar para la próxima semana, que en sí yo creo que les estaría tomando el día martes. ¿Estamos? Pero también debo poner en su conocimiento que la próxima semana nos conectaremos de forma regular también, sí, indiferentemente de que ya no tengamos actividades pendientes. En todo caso, ahí trataremos sobre puntos de direccionamiento en lo que va a corresponder la carrera y todos estos puntos, ¿sí? El día jueves también ya les ha de haber informado su docente de nociones del derecho. Está establecida la inducción, ¿sí? A las 9 de la mañana. Es decir, ustedes van a tener una reunión con las autoridades, en este caso de la facultad, y en este sentido, con la coordinadora de carrera, para que ustedes puedan absolver cualquier tipo de duda, realizar cualquier tipo de pregunta, conocer en este caso puntos referentes a la malla curricular, tiempos, procesos, ¿sí? E incluso ahí pueden aprovechar para ya solicitar los requisitos para la matrícula. ¿Estamos? Siempre tenemos que ganar tiempo, ¿sí? Esto es importante. Siempre debemos ser proactivos en este caso. Así que el día jueves ustedes tendrán la oportunidad de absolver cualquier tipo de duda en relación a estos temas. ¿Sí? Muy bien. En este caso, vamos a iniciar con el registro de asistencia, muchachos. A ver, denme un ratito. Ah, cierto, que ya. Bueno, si revisan, el examen ya está habilitado para el día y hora acordados. Perfecto. Eso quiere decir que con ustedes ya completaremos las calificaciones de forma absoluta y total el mismo día jueves. ¿Ya? A ver. 7, perfecto, bien, está. Muy bien. Ahora sí, muchachos, estén pendientes, vamos a tomar la asistencia correspondiente. Perfecto. Estarán pendientes de la lista. Dayana Lajo, Presente, abogado, buenas tardes. Luis Alarcón, Joana Barragán, Presente, abogado, buenas Michael Barragán, Alejandro Batallas, Presente, abogado. Sebastián, a ver, Edison Brito, Presente, abogado. Paloma Burgos, Presente, abogado. Carolina Cando, Presente. Erika Cava, Presente. Raiber Cayambe. Presente. Señor Cayambe, por favor, enfocará su rostro a la cámara, ¿no? Que eso es lo que nos interesa, si no, no les pidiera que en este caso tengan encendida la cámara, ¿no? Ahí. Ya, perfecto. Erika Corrales, Presente, buenas tardes. Doménica Chicaiza, Presente. María José Egas, Presente. Natalie Spin, Presente. Sayid Gaibor, Presidente, abogado. Darwin García, Presente, abogado. Buenas tardes. David Garófalo, Presente, abogado. Jefferson Gavilanes, Presente. Diego Gavilanes, Alan Guacho, Andrea Guamán, Presente, abogado, buenas tardes. hola. Miriam Guaranda, Presente, abogado, buenas tardes. hola. Jennifer Guillín, Buenas tardes, abogado. Presente. hola Jen. Bien. Alex Gutiérrez, Presente, abogado. Marilyn Guzmán, Presente, abogado, buenas tardes. Cintia Aro, Presente, abogado. Buenas. Jocelyn Jacome, Presente, buenas tardes. Alan Jiménez,
Presente, abogado. Ya. Leandro Jiménez, José López, Carlos Lucumi, Presente, abogado, buenas tardes. buenas tardes. Franklin Macas, Presente, abogado. Sebastián Mesa, Presente, abogado. Lisette Mora, Presente, abogado, buenas tardes. Rudy Morales, Presente, abogado, buenas tardes. Jair Naranjo, Presente, Ay, abogado. bella. Jennifer Paredes, Presente, abogado, buenas tardes. Ariadna Pazmiño, Buenas tardes, abogado presente. Jessica Pazmiño, Buenas tardes, abogado, perdón. Elvis Pujos, Presente, abogado. Buenas tardes. Ronnie Rodríguez, Presente, abogado. Buenas tardes. Jennifer Rodríguez, Presente, abogado, buenas tardes. Adriana Samaniego. Presente, abogado, buenas tardes. Sí, porfa. Edison Sánchez, Presente, abogado. Buenas tardes. Araceli Sánchez, Presente, abogado, buenas tardes. hola, Estefano Segura, Presente, abogado. Buenas tardes. hola, Matthew Solano, Presente, abogado. Buenas tardes. Tiffany Tituaña, Presente, abogado, buenas tardes. Roxana Valenzuela, Presente. Génesis Vázquez, Buenas tardes, abogado presente. Alex Vázquez, Buenas tardes, abogado. Presente. hola, Mayra Veloz, Presente, abogado, buenas tardes. Marilyn Yazuma, Presente, abogado. Anaí Zambrano, Buenas tardes, presente. hola, y Dayana Zambrano. Buenas tardes, abogado presente. Hola. Perfecto, verán, están con falta Luis Alarcón, Michael Barragán, Diego Gavilanes, Alan Guacho, Leandro Jiménez, José López. Última vez, Luis Alarcón, Michael Barragán, Diego Gavilanes, Alan Guacho, Leandro Jiménez, José López. Perfecto, guardemos el listado. Muy bien, voy a verificar que todo esté registrado de manera regular. Hoy es 29 de julio y el listado. Perfecto. Miren, en este sentido, no solamente estamos ya concluyendo con el ciclo, sino ya se nos acaba otro mes. ¿Cómo pasa volando el tiempo, muchachos? Pareciera ayer que recién empezaron ustedes este ciclo, ¿sí? Y prácticamente ahorita se están a vísperas de culminar el mismo. En este caso también, como les había manifestado, ya se les pasó la información pertinente para que las personas que no son de aquí ya vayan organizándose, ¿no? Porque conozco y sé muy bien que muchos de ustedes van a tener que buscar dónde residir, ya verán dónde comer, ¿no es cierto? Que sí son cositas que deben ir organizando con tiempo, por el mismo hecho de que ustedes ingresan a clases presenciales de forma libre, ¿sí? Es decir, desde el primer ciclo, ustedes tendrán clases presenciales. Esto ya es un particular que les había informado y les había comunicado con la antelación necesaria para que puedan, en este caso, incluso como les manifestaba, seguir previendo y organizándose, incluso ya instalándose, como se han dado muchos casos aquí dentro de la ciudad, de ser necesario para que vayan ambientándose también, ¿sí? Porque ya como se les informó, ustedes el 21 de agosto inician el siguiente periodo académico. ¿Sí? Entonces, tomarán en cuenta estos particulares. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo está claro? ¿Todo está entendido? Perfecto. Muy bien. Entonces,
vamos a iniciar con el desarrollo de la clase. Por favor, algo que sí les comento, eh, estén pendientes, muchachos, de las actividades. Sí, tengan muy en cuenta estos temas. Perfecto. Ahora sí, vamos a continuar. Si bien es cierto, en las clases anteriores, muchachos, nosotros habíamos estado tratando de lo concerniente a diversos puntos elementales y fundamentales en relación a estricta a la oratoria jurídica. Habíamos venido hablando del discurso, habíamos hablado de las argumentaciones que deben presentar, ¿sí? Habíamos hablado incluso de los razonamientos persuasivos, que en este caso son esenciales para que puedan estructurar este tipo de contenidos. Y en la clase anterior ya habíamos hablado de forma directa sobre lo que corresponden y lo que, cómo están incluso desarrollados o estructurados los alegatos, ¿sí? Que en sí ya nos pudimos percatar que van a ser los medios comunicacionales en el ámbito que a través de dichos alegatos ustedes van a tener que presentar y realizar sus proposiciones en cada una de las etapas judiciales y en los estados procesales en los que se lleguen a encontrar. ¿Estamos? Esto es importantísimo. Entonces, el día de hoy, lo que vamos a ver y sobre lo que vamos a tratar es en sí de los escenarios, ya de forma estricta, en las diligencias de los actos procesales en los cuales ustedes van a tener que aplicar estos alegatos, ¿sí? Incluso cómo están estructurados, qué contienen, qué es lo que van a tener que presentar, qué es lo que se va a tener que dar en el desarrollo, ¿sí? Entonces, por esta razón, vamos a hablar de lo que corresponde y concierne a la audiencia. En total apego a lo mismo, vamos a desarrollar con lo posterior y vamos a observar cuáles son los tipos de audiencia, ¿no? Dependiendo del ámbito procesal en el que se vayan ustedes desarrollando. ¿Sí? Por ende, con este contexto, con este preámbulo, nosotros vamos a demostrar y a observar incluso la importancia del desarrollo de las audiencias dentro del ámbito jurídico, con el propósito de que, con base en aquello, se pueda desarrollar los argumentos dependiendo de las estructuras de las mismas y en total concordancia y coherencia con la materia de la litis, ¿no? Y con los puntos de controversia que serán tratados en este acto procesal. ¿A través de qué? A través de sus alegatos. ¿Sí? A través del planteamiento de estos razonamientos persuasivos, de estos fundamentos lógicos, racionales, que obviamente tienen una conectividad estrecha y que deberán enmarcarse conforme a derecho, es decir, a las normas debidamente establecidas y tipificadas en los cuerpos normativos del Ecuador. ¿Sí? Por ello, resulta esencial que primero conozcamos qué es en sí la audiencia. ¿Sí? Por ello, siguiendo la necesidad de desarrollar los temas regulados por el COGEL, es necesario continuar con el tema de las audiencias, siguiendo a uno de los autores recientes en beneficio de, en este caso, nosotros que somos las personas que estamos desarrollando este tema. Audiencia viene de audir, ¿sí? ¿Qué se refiere a qué? A escuchar. ¿Sí? Por eso mismo es el acto procesal por el cual la autoridad judicial oye, conoce las pretensiones de las partes, instruye el proceso, escucha las declaraciones de alegatos, observa las pruebas y decide sobre las causas. ¿A través de qué principio ustedes creen que se desarrolla y se puede llegar a oír este tipo de pretensiones? A ver, Dami.
A través del principio de inmediación. No, no, pero te estoy... ese es un principio importante, ¿no? Porque en este caso, en cierto punto, tienen cierta razón. Pero hay un principio primogenio, ¿sí? Que contiene a estos, ¿no? ¿Qué principio es? ¿Cuál era el principio base? El metaprincipio, en este caso. El de publicidad. Ya me están adivinando, ya. A ver, La argumentación. ¿habrá principio de argumentación, Carolina Candón? Bueno, No. la Liz por lo menos sí tiene ya nociones, ¿no? Pero bueno, ¿cuál, ¿a cuál se establecía como metaprincipio? La oralidad. Oralidad. Exactamente, Marilyn, sí, ya. A través de la oralidad, ¿no es cierto? Recordemos que a través del principio de la oralidad se desprendían y se desarrollaban los otros principios. Ahí sí lo que manifestaba la Liz, ¿no? El de publicidad, el de mediación, el de concentración, el de contradicción, ¿verdad? Ahí sí, pero en sí tenemos como meta principio a la oralidad, porque incluso a través de esta oralidad se desarrollan los otros principios. Pero bueno, ¿saben qué me da satisfacción? Que en este caso por lo menos ya saben, algo tienen idea, ¿no es cierto? Ya, y esto es importante. Muy bien. Entonces, nosotros ya conocemos, ¿no? Que a través de la oralidad, debidamente establecida en el artículo 168 de la Constitución de la República del Ecuador, se establece que todas las causas van a ser desarrolladas a través de este principio de oralidad, indiferentemente de la materia en las diversas etapas y actos procesales correspondientes, ¿sí? Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta eso. Por eso aquí incluso, si bien es cierto, por eso también le di chance a Dami y le puse la actuación. Porque si bien es cierto, aquí también nos manifiesta, ¿no? Que la autoridad oye a las partes. Y en este caso, nosotros ya conocemos y comprendemos que el principio de inmediación es a través del cual el administrador de justicia receta estos fundamentos, estas proposiciones, estos sustentos, incluso las pruebas con las que se creen asistidas las partes para poder alcanzar su propósito, en este caso de llegar a obtener un resultado favorable, ¿no? ¿Sí o no? Después también le di chance a nada. Ya, perfecto. Y aquí es donde a través de esta oralidad, chao, a través de esta oralidad se llega a desarrollar estas audiencias, ¿no? Teniendo como base y fundamento el principio de oralidad. Como derecho es el que tiene toda persona para ejercer su defensa y ser oída. Recordemos que nosotros habíamos visto que tanto en norma internacional como en norma interna, ¿sí? En este caso, a través del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, establecía también la oralidad. ¿Qué se acuerdan? Ya. Y como ya lo había mencionado recientemente, incluso en nuestra Constitución también se establece esta oralidad, con las debidas oportunidades y dentro de un plazo razonable por la autoridad competente, previo al reconocimiento o restricción de sus derechos y obligaciones. ¿Sí? El cambio del sistema escrito al juicio por audiencia se basa en los principios de inmediación, contradicción que nosotros ya conocimos, ¿no? Y que ya van dándose cuenta incluso de la relevancia y la importancia que tiene. ¿Sí? Esto también es importante, cuyo resultado es la aproximación a la realidad en base a la información de calidad producidas por las partes precisamente en audiencia. Por eso también debemos comprender y tener clarísimo que estamos hablando de un sustento, de una estructuración de contenidos de forma técnica estratégica, ¿sí? Porque dependiendo de las necesidades que ustedes requieran o de los propósitos que están persiguiendo, o de los intereses de sus patrocinados o representados, ustedes van a tener que articular esta información, ¿verdad?
Y esto resulta esencial también en este caso. Ay. Dentro de los tipos de audiencia tenemos la audiencia preliminar de saneamiento, la audiencia de juicio, audiencias únicas, audiencias para homologación de sentencias, laudos arbitrales y actas de mediación expedidas en el extranjero, audiencias para resolver solicitudes de audiencias preventivas, ¿sí? Estas son más como de revisión, ¿sí? Audiencias de recursos, audiencias de consulta y audiencias especiales para versión anticipada. En este caso, cuando hablamos de audiencias preliminares de saneamiento, establecemos que su objeto es llegar a tener conocimiento y resolución de excepciones. ¿Por qué? Porque cuando hablamos nosotros de excepciones, estamos hablando de ciertas solemnidades o requisitos que deben cumplirse de forma obligatoria al momento de iniciar un proceso judicial. ¿Sí? Si no se cumple con este tipo de requisitos, de solemnidades, podemos presentar estas excepciones. ¿Sí? La validez del proceso. Vamos a hablar sobre la determinación del objeto de la controversia. Va a intervenir incluso a presentar los reclamos de terceros en caso de existir. Competencias y cuestiones de procedimiento en relación directa al saneamiento. ¿Sí? Fundamentación de la demanda, contestación o reconvención. Y un punto importante que debemos tomar en consideración aquí, la conciliación, ¿sí? Que viene de la proposición de fórmulas de arreglo que no es causal de adelantamiento de criterio, recusación, prevaricato ni queja. ¿Por qué? Porque la conciliación, en este caso, se establece también a través de la norma de la ley de arbitraje en su artículo 56 y en el 294.8 del COGEB, que es un medio de solución de conflictos alternativos que también pueden llegar a darse y con lo cual, en este sentido, la controversia llegaría a su fin. También van a anunciar las pruebas, van a efectuar solicitudes, van a realizar las opciones pertinentes, planteamientos referidos a la oferta de prueba de la contraparte. Las pruebas de oficio, exclusión, inadmisibilidad de los medios de prueba de hechos notorios o que no requieren prueba, la admisibilidad de la prueba, pruebas a practicarse antes de audiencia de juicio, que corresponde en este caso a la inmediatez, acuerdos probatorios y las resoluciones, incluso en la que se llega a señalar, de ser el caso, que exista una audiencia de juicio. Dentro de un esquema de una audiencia preliminar, debemos nosotros tomar en consideración que existe una estructura que se debe ir cumpliendo de manera progresiva, ¿sí? En este caso, tenemos la instalación de la audiencia, presentación de excepciones previas, el señalamiento en auto interlocutorio sobre qué puntos importantísimos, la validez del proceso, el objeto de la controversia, es decir, sobre lo que se está buscando, se está pretendiendo, lo que se va a analizar en este proceso judicial, los reclamos de terceros, la competencia, ¿sí? Que en este caso viene a ser la facultad del administrador de justicia para abocar conocimiento sobre dicha controversia y cuestiones de procedimiento que puedan afectar la validez del proceso con el fin de convalidarlo o sanearlo. La exposición de los fundamentos de la demanda en relación a la contestación de la demanda, la reconvención y contestación de la reconvención. La promoción de la conciliación, anuncios de la prueba, resolución sobre la prueba, incluso resolución judicial y convocatoria de ese juicio y la resolución de recursos, en este caso, de ser necesarios. Cuando nosotros estamos hablando en sí de una audiencia de juicio, una vez que el proceso ha sido saneado, es decir, que no existe ningún tipo de vulneración al debido proceso, se ha cumplido con todos los requisitos de solemnidades pertinentes, se realiza la audiencia de juicio, donde se producen las pruebas y las partes alegan y el juez emite su resolución de forma oral. El juez dispone a Secretaría la lectura de la resolución del extracto del acta de la audiencia preliminar, concede la palabra a la parte actora para que formule su alegato inicial
y que determinen si el orden en que se practicarán sus pruebas de acuerdo a su estrategia de litigación. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener que ser consecuentes incluso al momento que establezcan y presenten las pruebas que permitirán demostrar su proposición. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo debe ser coherente, lógico, racional, congruente. ¿Sí? O sea, de la parte de la palabra a la parte de la palabra a la parte demandada para que formule su alegato inicial y determine el orden en que se practicarán sus pruebas. El juez dispone la práctica de las pruebas admitidas siguiendo el orden solicitado por las partes. Concede tiempo para que expongan los alegatos finales, primero la parte actora, luego la parte demandada. Se admite una sola réplica respecto de los alegatos. El juzgador podrá solicitar aclaraciones o precisiones. Recordemos que el juez es el director de Estado y él tiene la potestad incluso de ir direccionando y realizando las solicitudes y rectificaciones o solicitar las rectificaciones, mejor dicho, a las partes procesales con el propósito de llegar a obtener la mayor claridad e información correspondiente a estos puntos que se van a analizar y a debatir. Y emite una decisión oral y dentro de la cual se podrá, en este caso, suspender la audiencia hasta que se forme una decisión. Se debe reanudarla dentro del mismo día y emitir su resolución, es decir, su toma de decisiones. Dentro del esquema de la audiencia de juicio, tenemos la lectura del acta anterior y proposición de prueba por las partes. Los alegatos iniciales y determinación del orden de la práctica de las pruebas, práctica de pruebas, alegatos finales, como opción a réplica y contrarréplica. La resolución oral y luego la sentencia escrita. De forma posterior, y cuando hablamos de recursos, nos referimos de forma estricta a cuando consideramos que no se han realizado las valoraciones de manera totalmente técnica, en apego a la norma legal por parte del juzgado, nosotros podemos contar con este tipo de recursos, como son el recurso de apelación o la casación, ¿sí? O de igual manera, en este sentido, tenemos recursos horizontales como el de ampliación y aclaración. Cuando presentamos esto también, cuando no se ha demostrado de forma clara, precisa, concreta, los argumentos en los cuales se llegan a basar para resolver una causa, o incluso para que se establezca de forma directa qué es lo que se ha resuelto, ¿no? Que también suele llegar a suceder en este caso. Dentro de los tipos de audiencias también, como habíamos visto, contamos con la única. Este tipo de audiencias únicas se desarrollan en procedimientos sumarios, ejecutivos y monitorios. Aquí es donde existe la audiencia única. ¿A qué se refiere esta audiencia única? Al acto procesal, ¿sí? Es decir, a la audiencia en la cual, a la audiencia, su nombre lo dice, ¿no? A la audiencia única en la que se va a llegar a resolver la totalidad de los puntos que se encuentran en controversia. Aquí también nosotros contamos con una estructura. Dentro de la primera parte de la audiencia única estableceremos la presentación de excepciones, es decir, el caso, el saneamiento del proceso, pronunciamiento sobre la validez del procedimiento, objeto a la controversia e incluso la conciliación. ¿Sí? Ustedes también ya se preguntarán, ¿por qué aquí siempre nos presentan primero la conciliación? ¿Sí? Depende de la materia en este caso y del punto de controversia. Porque la conciliación también es uno de los medios alternativos de resolución de conflictos, muchachos. Y en este caso, la misma Constitución nos da la apertura de que se puedan resolver las controversias a través de un acuerdo mutuo entre las partes. ¿Sí me hago entender? ¿Ya? Entonces aquí, si es que llega a haber un consenso, se daría por finalizada el proceso legal, la controversia quedaría resuelta en este caso. Dentro de la segunda parte de la audiencia,
se realiza el anuncio de la prueba de orden de práctica de pruebas del solicitado, el pronunciamiento del anuncio probatorio de la contraparte, la práctica de las pruebas, los alegatos, en este caso, ya finales que presentarán las partes a través de sus abogados patrocinadores, profesionales del derecho, la resolución judicial. Y aquí también contamos con los recursos, tanto horizontales como verticales de ser el caso. ¿Sí? Cuando hablamos de recursos horizontales, estamos hablando de recursos que son resueltos por la autoridad. Y cuando hablamos, en cambio, de recursos verticales, estamos manifestando que dicho recurso será abocado a conocimiento por el inmediato superior. En este caso, ¿alguien sabe quién es el inmediato superior? Pongámoslo de un tribunal penal. Es el juez. Y el tribunal no estará conformado por jueces, ¿no? A ver, ¿quién es el inmediato superior en este caso de un juez? A ver, ya. De un juez de la familia, ya. De la unidad de la familia. ¿Quién será el superior? La sala Muchachos, de la bueno. Corte Provincial. Exactamente, yo a la sala. Exacto. Sí, en este caso existe un inmediato superior, ¿no es cierto? Y en este caso superior de la sala, a ver, a ver. Bueno, esto es muy avanzado para ustedes, pero si quieren, siempre es importante que lo tengan en cuenta. Alguien, a ver, ¿quién se arriesga? ¿Quién será Las el inmediato? Cortes, A ver, Carla. la Corte Constitucional. Esta aún tiene un nivel jerárquico superior, ¿no? A ver, Noemí. Noemí. La Corte Nacional de Justicia. La Corte Nacional, exactamente, no. Sí. Bien, y allá. La Corte Nacional. La Corte Constitucional incluso tiene un poder mucho superior, mucho más influyente. La Corte Constitucional, muchachos, incluso es la única entidad que puede realizar observaciones al presidente de la República del Ecuador en relación a su proceder. Sí, eso también es importante, ¿no? Pero ahorita ya tienen una idea de lo que me refiero, ¿no? Esto es importante también que lo vean. Tenemos la audiencia para emisión de sentencias, laudos arbitrales de actos de mediación expedidas en el extranjero. Aquí debemos también tomar en consideración que, dependiendo de las audiencias, también se establece los procedimientos, los procesos, ¿sí? Y en sí los procedimientos correspondientes que forman parte de. En este caso, cuando hablamos de audiencia de homologaciones, siempre va a conocerlo la sala competente de la Corte Provincial. ¿Sí? Previa citación contra quien se hará valer la sentencia, se oposición acreditada, se convoca audiencia dentro de un término de 20 días, contado desde que se presentó la oposición, y la sala la resolverá en la misma audiencia. Tenemos audiencias para resolver solicitudes de provincias preventivas, en este caso, más conocidas se determinan en este caso como audiencias de revisión de medidas. ¿Sí? Ya. En este caso, presentar la solicitud con los requisitos de demanda, después en el término de 48 horas, convocar audiencia en la que resolverá dicha solicitud conforme lo establece el artículo 127 del Código Orgánico General de Procesos. Audiencia de recursos. ¿Sí? Los recursos deben ser resueltos en audiencias, observando el principio de contradicción y el derecho a la defensa.
En el recurso de apelación, la sala convoca a audiencia en el término de 16 días finalizado este debate. La sala va a resolverlo oralmente. Tenemos audiencias de consulta en caso de sentencias adversas al Estado, ¿sí? Salvo las sentencias de los tribunales contenciosos, se realiza esta audiencia conforme a las reglas generales, ¿sí? La audiencia especial para prueba anticipada. En el caso de la prueba anticipada, como el de las declaraciones de los testigos que no puedan comparecer a audiencias de juicio, se les puede receptar en audiencia especial, observando el derecho a la contradicción, según lo establece el artículo 181 del Código Orgánico General de Procesos. Por razonamiento lógico, ¿cuáles consideran ustedes que serían los motivos más frecuentes por los que se deberían o se toman estas pruebas anticipadas? Puede demostrar la inocencia. Levantarán la mano, levantarán la mano. A ver, Lice. Para comprobar que son verdaderas. No, a ver. Los motivos, digo, los motivos. A ver, razonemos. Vamos a ver. Natalie. Porque hay testigos que demuestran la... A ver, Tati. Puede ser en el caso tal vez sería de un juicio por paternidad, entonces se presentan pruebas A antes. ver, Jair. Sería porque, bueno, se presentan las pruebas ya que estas pruebas se pueden perder. ¿Y por qué razones en este caso se podrían llegar a perder? A ver. A ver, Roxy. Puede ser por enfermedad o muerte, o sea, que el testigo esté en su fase final de fallecer, o sea, y tiene que tener las pruebas antes de que fallezca, pues, para el juicio. Exactamente, ¿no es cierto? En este caso se toman en consideración estos puntos importantes, ¿no? Esa es una de las razones más frecuentes, ¿sí? Por el mismo hecho de que a veces se llegan a dar este tipo de circunstancias, muchachos. Ustedes no sé si habrán visto alguna vez en las noticias estos casos, ¿no? En los cuales tal vez una persona se encuentra en una fase terminal, ¿sí? Y por la duración de un proceso judicial, posiblemente no llegue a dar su testimonio y que este testimonio sea o tenga una representación bastante representativa o importante con el propósito de llegar a descubrir la verdad y poder resolver el caso. También esto se suele dar por situaciones en las que, yo qué sé, justo van a estar en el proceso judicial, pero en cambio Jair tiene que irse de viaje, él vive en el extranjero, ¿sí? Y no va a estar presente. Podría darse también. O también, a ver, dime, Rey B. Puede ser también por, digamos, una multa de tránsito, por lo que el policía no está presente para dar las pruebas. Pero en este sentido, dime eso. También puede ser por que fuera imposible repetir la prueba más adelante, como examinar un dispositivo que se va a destruir. Bueno, en este sentido, vean, en este sentido, si es con el propósito de precautelar, ¿no? La integridad de una prueba que en este caso podría llegar a perderse, ¿no? En este sentido, que es importante que lo tengamos en cuenta. Ya me han dado aquí en este caso algunos ejemplos que sí corresponden, ¿no? ¿Sí o no? Posibles causas de enfermedades catastróficas que impidan que se encuentre presente durante la etapa de juicio, por salida del país. Incluso, no sé si ustedes han visto que cuando una persona está con amenazas de muerte, realizan este tipo de toma de análisis especiales para prueba anticipada. ¿Por qué? Porque posiblemente no puedan llegar al momento, a la etapa procesal correspondiente. ¿Algo me querías decir, Jair? También puede entrar por condiciones ambientales, esto de las pruebas anticipadas. A ver, especifica.
O sea, por ejemplo, en un asesinato, una recolección de una muestra de sangre, algún cabello, saliva. Pero ahora que en ese sentido eso se conserva a través del desarrollo investigativo de la criminalística, ¿no? ¿No es cierto? A ver, Edison. También puede ser alguna prueba que solo se pueda tomar una vez, por ejemplo, una autopsia o así. Claro, eso también es un punto, ¿no? Que se puede tomar en consideración. Pero bueno, en este caso ya tienen la idea, ¿no? En qué tipo de condiciones y para qué se realizan estas audiencias especiales de prueba anticipada. Y bueno, conozco que ustedes habían asistido a una audiencia, ¿no? ¿Sí fueron? ¿Quiénes fueron? No fue nadie. No fue nadie abogado, pero hicimos una simulación de una vivienda. Pero ustedes no fueron a una audiencia, a una actividad que les iban yo con el Consejo de la Judicatura, una audiencia pública. Sí, pero esa vez ya le explicamos a usted lo que sucedió. No me acuerdo, vean qué pasó. No me acuerdo. Ya le No explicamos. entiendo. ¿Qué qué? Pero bueno, O ya no sea, importa. abogados solo podían ir los que vivían en Guaranda, por ejemplo, los que somos de provincia no podíamos ir, No, no, pues. eso está muy bien. ¿Y quiénes fueron de aquí de Guarana? Pero porque nadie me dice absolutamente nada. ¿Quiénes fueron? A ver, levanten la mano. Quedó suspendida, abogado, porque no habían muchos alumnos y la abogada suspendió esa actividad. Mm, ya nada, muchachos. Sí hubiese sido de bastante aprendizaje para ustedes. Ustedes deben entender que en sí es importante que conozcan la teoría, pero un abogado realmente se hace en la práctica, ¿sí? Y ustedes a través de esas experiencias, esos aprendizajes empíricos que pueden llegar a tener, sí les llegan a sumar bastantes. Pero bueno, en este caso, cuando hablamos de obligaciones de asistentes a las audiencias, debemos tomar en consideración que se debe guardar el respeto y el silencio correspondiente, ¿no? Ustedes no pueden hacer bulla, no pueden interrumpir, en este caso, el desarrollo normal de la audiencia. El uso de los medios informáticos no podrá perturbar el orden. Ustedes, en ese caso, al inicio de la audiencia, les van a solicitar que apaguen todos los dispositivos correspondientes o los pongan en silencio. Y en sí no se podrá adoptar un comportamiento intimidatorio, provocativo o irrespetuoso. ¿Sí? Que en este caso vienen a ser obligaciones de las personas que lleguen a asistir a audiencias con carácter público, ¿no? Porque también nosotros debemos tomar en cuenta que no todas las audiencias son públicas. Hay audiencias que tienen un derecho reservado y que en sí, en este caso, solo van a poderlas presenciar y van a poder estar presentes las partes procesales. ¿Sí? A modo de cierre se plantean las siguientes conclusiones. La audiencia es el acto procesal por medio del cual los administradores de justicia escuchan de forma directa a las partes. Es necesario conocer los tipos de audiencia, ya que dependiendo de la rama jurídica en la cual se basa la materia de la litis, de la misma que se va a debatir y resolver las controversias, y el conocimiento y el desarrollo de las audiencias es elemental para que ustedes como futuros profesionales del derecho, como abogados, con base en las mismas puedan elaborar, estructurar sus argumentos y sus alegatos y discursos jurídicos correspondientes que serán esenciales dentro de sus funciones y de su desenvolvimiento. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Todo claro? ¿Todo entendido? Dime, Ronnie. Abogado, yo tenía una consulta. En esto de las pruebas anticipadas, ¿también podría entrar esto de, digamos, cuando es caso de violencia familiar y necesitan pruebas de daños corporales, dolencias físicas? Bueno, en este caso, muchachos, debemos tomar en cuenta que eh, cuando se dan este tipo de situaciones,
no necesariamente requieres de la solicitud de una audiencia. ¿Por qué? Porque al momento en el que tú pones en conocimiento este particular ante la autoridad competente, ¿sí? Se realizan las diversas diligencias en relación a criminalística, ¿sí? En la que se determinan y se establecen, obviamente, con conocimientos técnicos, científicos, eh, los motivos, las circunstancias, en este caso, el establecimiento de lesiones, contusiones, ¿sí? O de cualquier tipo de herida en este caso, ¿sí? Que resultan importantísimas para qué, para poder establecer incluso elementos de convicción que pueden ser utilizados por la parte correspondiente dentro del sustento de sus alegatos para demostrar esta proposición. Sí, en este caso te pongo un ejemplo. Cuando se dan casos de violencia intrafamiliar, lo primero que se hace, se solicita el informe médico legal. ¿Sí o no? Ya. Entonces, a través de este informe médico legal, el perito profesional en esta área va a establecer todas las particularidades que ha encontrado en sí, en este caso, en la víctima. ¿Sí? Ahí me hago entender. Pero en cambio, con el mismo hecho de que nosotros ya vamos a tener fotografías, vamos a tener incluso un informe médico legal debidamente sustentado, ya no requerimos simplemente solicitar una audiencia de este carácter para poder presentar este tipo de pruebas, sino más bien, como les digo, en este caso se llegan a dar cuando una persona quiere o tiene que salir del país, cuando una prueba, como manifestaba eso, creo que era, que puede llegar a destruirse, a deteriorarse, ¿sí? En este caso, cuando corresponde a temas incluso de ámbito sexual, ¿ya? O en lo que corresponde en lo que les manifestaba. Ustedes se han visto últimamente que con todas las telenovelas que tenemos en nuestro país, se realizan este tipo de audiencias en las que recetan versiones y testimonios de personas de las cuales su vida corre peligro. Es con el mismo propósito de qué, de que posiblemente por A o B circunstancia, ellos ya no puedan estar presentes al momento de la etapa de juicio. ¿Sí me hago entender? Ustedes me comprenden a lo que me refiero, ¿no? ¿Por qué? Porque corren riesgos de ser asesinados, ¿no? De sufrir algún tipo de atentado, en este caso, que impida que ellos puedan dar estos testimonios, estas versiones. Dime eso. Abogado, en qué parte del proceso se puede solicitar la prueba anticipada? En este sentido, depende, muchachos, porque podríamos solicitarla incluso antes del inicio del juicio oral, ¿sí? ¿Por qué? Porque son prácticas urgentes en este caso, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No más. Muchas gracias, muchachos. Vamos a llegar hasta aquí el día de hoy. En sí, hoy hemos culminado y hemos finalizado con el contenido correspondiente al presente ciclo. Muchas gracias.